Hola, bienvenido a la exploración de contenido número 2. Te recuerdo que, de acuerdo a las instrucciones, antes de la clase, que va a ser el martes de la semana número 2, es necesario que hagas lo siguiente. Tienes que revisar las secciones que están marcadas en pantalla y concentrarte únicamente en las que corresponden al reactor por lotes, que también se llama batch. Aquí tú tienes señalado en qué páginas del PDF las encuentras. También hay que revisar estos ejemplos de tu libro de texto y nuevamente aquí en esta notita te indico en qué página se encuentra el primer ejemplo y en qué página se encuentra el segundo ejemplo. Te estoy indicando en qué página se encuentra la sección última que tienes que revisar y también te sugiero que voltees a ver esta figura que te va a servir. Es importante que antes de la clase, cuando ya hiciste eso, realices un breve resumen escrito a mano en una página de tu cuaderno. ¿Por qué? Porque ese resumen va a ser una especie de formulario. Entonces, procura tener eso en mente. No poner demasiado rollo, sino poner ideas clave muy concisas, muy concretas, junto con sus fórmulas. ¿Para qué sirve la fórmula? ¿Dónde se usa? ¿Qué suposiciones se hacen? Eso te va a ser muy útil a la hora de tu examen parcial. Y si te acostumbras a hacer eso en todas tus materias, pues cuando hagas tu examen del Ceneval, pues también va a estar padrísimo. Ok, obviamente van a salir dudas. De esas dudas que hayan surgido, escríbelas en la siguiente página de tu cuaderno. Las escribes en la siguiente página de tu cuaderno y ya que tengas todo eso listo, preparas un archivo PDF con todo lo que hiciste del 1 al 4. Ese archivo PDF lo tienes que tener listo para mostrarlo durante la clase del martes de esta semana número 2. Como te habrás dado cuenta, durante la semana número 1, este archivo PDF con el trabajo que hiciste antes de entrar a la clase es tu pase de admisión para entrar a clase. Entonces te recomiendo que lo tengas listo, de lo contrario, pues el cadenero del antro no te va a dejar entrar, ¿ok? Bueno, sin más, entramos ya en materia. Tema 3.5, estequiometría en sistemas batch. En tu libro nos recuerdan qué es estequiometría. Esto lo vienes viendo desde la prepa, no te preocupes, lo vamos a volver a ver. La estequiometría tiene que ver con la relación que hay entre los moles de reactantes y productos y nos ayuda a expresar los moles de una cosa como si fueran moles de otra. Para eso nos vamos a poner de acuerdo. En una reacción como la que estás viendo aquí en pantalla, enmarcada en gris, lo que está a la izquierda se llaman reactantes y lo que está a la derecha se llaman productos. No importa si la reacción es reversible o no es reversible, ese nombre les vamos a dar. Los reactantes y los productos vienen acompañados de letras. Las letras mayúsculas representan las especies químicas y las letras minúsculas representan el número de moles de la especie química en particular. La primera regla de estequiometría que quiero que tengas en mente es la que está enmarcada aquí en violetita. Cuando tú escribes la expresión de la velocidad de la reacción en función de los moles de una especie en particular, tú la puedes relacionar con las otras especies. Lo único que necesitas hacer es dividir entre los valores numéricos de los coeficientes estequiométricos, respetando una ley de signos muy sencilla. Los productos van en positivo y los reactantes van en negativo. Ya que tienes eso, te conviene para hacer algo llamado tabla estequiométrica que dividas la reacción esta que tienes aquí arriba, la dividas toda entre el número de moles de A, o sea, la letra A minúscula. Lo divides entre el número de moles de A y entonces ya te va a quedar todo con una base de cálculo que es por mol de A. Una nota, en este libro la letra A se reserva para el reactivo limitante. Si no te acuerdas muy bien cómo se saca un reactivo limitante, te invito a que visites mi lista de reproducción para la unidad, para la semana número 2 en mi canal de YouTube. Ahí te recuerdan en unos videos cómo se saca el reactivo limitante. Muy bien. Entonces,
Para los sistemas batch, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero nos tenemos que acordar de esta ecuación. Esta ecuación es la ecuación de la conversión, que si tú recuerdas, la conversión se definía como los moles de A que reaccionaron entre los moles de A iniciales. Si tú despejas esa ecuación de la conversión como los moles de A que reaccionaron entre los moles de A iniciales, te vas a dar cuenta que obtienes la ecuación que está resaltada. Conversión son moles de A que reaccionaron entre los moles de A iniciales. Y la conversión termina siendo los moles de A que tenían un principio menos los moles de A que me quedan entre los moles de A que tenían un principio. De aquí puedes llegar a despejar y obtener esa ecuación que está ahí. ¿Ok? Entonces, para hacer lo que se llama como una tabla estequiométrica, necesitamos tener un orden a la hora de acomodar esas cosas. Mira, una cosa interesante. Si tú quieres hablar de moles de B que reaccionaron y te interesa dejarlo en función de la conversión, necesitas hacer una relación como de análisis dimensional, en donde los moles de B que reaccionan los divides entre los moles de A que reaccionan y los multiplicas por los moles de A que reaccionan. Si tú haces eso, lo que terminas teniendo es lo siguiente. Cuando tú te fijas que aquí tienes moles de A en el numerador, se pueden eliminar con los moles de A en el denominador y te quedan los moles de B que reaccionaron. Entonces, de la ecuación esta, X igual a moles de A iniciales menos moles de A entre moles de A iniciales, recuerda que estos son los moles de A reaccionados entre los moles de A iniciales. Si tú quieres los moles de A reaccionados, pues simplemente los despejas de aquí. Este que está aquí pasa para acá y vas a tener moles de A iniciales que multiplica a la conversión. Y esto que está aquí es ni más ni menos esto que estás viendo acá. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿cómo sabes cuántos moles de B reaccionaron por cada mol de A? Pues eso es muy sencillo. Para saber cuántos moles de B reaccionaron por cada mol de A, ¿recuerdas qué son estos numeritos? Exacto, esos numeritos son ni más ni menos la relación de los coeficientes estequiométricos. ¿Cuántos moles de B reaccionaron por mol de A? Ya lo tenías acomodadito aquí. ¿Te acuerdas? Bueno, pues entonces no hay ningún problema. Cuando tú haces una tabla estequiométrica tienes que tomar en cuenta todas las especies. Entonces, a lo mejor vas a querer los moles de C que reaccionaron o los moles de D que reaccionaron. Pues lo haces de la misma manera. Vamos a hacer un pequeño ejercicio rápidamente, como para que te ubiques. Vamos a decir, a mí me interesan los moles de, imagínate que tú dices, yo quiero moles de C reaccionados, ¿ok? Esto va a ser igual a los moles de C entre los moles de A, que vienen siendo moles de C reaccionados entre moles de A reaccionados, que los vas a multiplicar por los moles de A reaccionados. Pues vuelves a escribir lo mismo, N de A0 que multiplica a X. ¿Va? ¿De acuerdo? Entonces, si quieres los moles de D, pues ya que andamos encarrerados, ¿verdad? Vamos a decir moles de D reaccionados son igual a B sobre A que multiplica a los moles de A iniciales por X. Estos son los moles de D reaccionados entre el mol de A reaccionados y estos de aquí, ¿te acuerdas qué son? Ajá, los moles de A reaccionados. ¿Ok?
¿Por qué estamos revolviendo? ¿Por qué estamos revolviendo? No, quiero esta. ¿Por qué estamos revolviendo coeficientes estequiométricos con moles cargados al reactor y con conversión? Las estamos revolviendo porque de eso se trata la estequiometría. Mira, esta relación de moles de B que reaccionan por moles de A que reaccionan está fija por la reacción química. Eso siempre va a suceder. Cuando tú volteas a ver aquí y dices, híjole, es que los moles de A que reaccionaron, pues ya estoy diciendo que es A. Pues sí, pero si pones A se vuelve trivial porque entonces te queda B sobre A por A igual a B y eso ya lo sabías. Lo que necesitas en realidad es que esto quede en función de la conversión para que te aporte información nueva. Y eso es lo que está sucediendo precisamente aquí, ¿ok? Ok, muy bien. Entonces, te voy a mostrar un dibujillo, a ver si con eso, este, ampliamos un poquito la explicación. Cuando estamos hablando de un reactor batch, dijimos, pues un reactor batch es un tambo, en este caso es una esfera, a la que a tiempo cero se le meten ciertas cosas, ¿va? Y en esa esfera a la que a tiempo cero se le meten ciertas cosas, pues ya aprendimos a qué son los moles con un cero para dar a entender que son a tiempo cero. Y si te fijas, aquí hay unos moles de una letra que es la letra I, que representa los inertes. Ya que tienes considerados los inertes, ahora fíjate, perdón, ya que tienes considerados los inertes y todo lo demás a tiempo inicial, ahora fíjate que el reactor por lotes, pues necesariamente tiene un tiempo que es un tiempo cualquiera o bien el tiempo final. El chiste es que es un tiempo cualquiera que no es el inicial. Entonces, para ese tiempo, el que sea, ya no se le pone cero, ¿te fijas? Aquí están los dos reactantes, aquí están los dos productos y otra vez tenemos los moles iniciales. Entonces, en este esquema nos damos cuenta que hay cosas que ocurren afuera del reactor. ¿Te fijas? Estas cosas que ocurren afuera del reactor, ándale tú, que mi mouse se puso en huelga. Estas cosas que ocurren afuera del reactor, pues son representadas con la letra N, que son los moles. Pero, ¿qué pasa adentro? Adentro sucede que A reacciona con B sobre A moles de B para darnos C sobre A moles de C más D sobre A moles de D. Entonces, fíjate una cosa, lo que sucede afuera al principio, ¿quién lo decide? ¿Quién decide cuántos voy a poner? Si voy a poner también productos, cuántos voy a poner de inerte. Afuera, al principio, lo que sucede, ¿quién crees que lo decide? Tetín, Marín. Claro, los decide el ingeniero. No sé hacer un casco, creo que iría hasta acá el casco, ¿ok? Lo decide el ingeniero. El ingeniero decide cuánto ir poniendo de estas cosas que van aquí. Adentro, lo que sucede es la reacción química. ¿Y tú sabes quién decide la reacción química? Tú puedes ser así como muy Juan Camaney o Lola la trailera y decidir qué pasa aquí. No, esto lo decide la termodinámica, o sea, la madre naturaleza. Entonces lo que pasa aquí adentro, en realidad lo está decidiendo procesos naturales. ¿Te fijas? Aquí no tenemos injerencia aquí adentro. Aquí afuera sí.
Esto es importante que tomemos en cuenta. Alguien me puede decir, maestra, ¿sí podemos cambiar la constante de la velocidad? Pues sí, si le movemos a la temperatura, sí. Pero una vez que fijamos la temperatura ya, lo que pasa aquí adentro, pues es un asunto entre la termodinámica y la madre naturaleza. Lo que pasa afuera es consecuencia de la combinación de lo que decidió un tipo más lo que decidió la madre naturaleza, ¿va? Una decisión de humanos y una decisión de la termodinámica. Ok, perfecto. Para hacer una tabla estequiométrica, observarás en tu libro que se acomoda de esta forma. Hay que tener los reactantes iniciales en sus cantidades. Para los reactores batch se acostumbra mucho poner los moles. También hay que tener la cantidad del cambio, o sea, lo que reaccionó, pero pues si tú te acuerdas, lo que reaccionó ya lo habíamos visto, que viene relacionado con esta parte de aquí. Aquí, ¿por qué no se pone nada? Pues porque estamos hablando de A y sería A sobre A, que es 1. Observa que se respetan los signos negativos para los reactantes, positivos para los productos. Y lo que queda es simplemente la suma algebraica de lo que está inicialmente más el cambio. Suma algebraica, cuando digo más es que si es un menos, pues pones el menos, ¿ok? Entonces, observa una cosa bien importante. Los moles de inertes no cambian, por eso no hay en el cambio y los moles de inerte finales tienen que ser igual a los moles de inertes iniciales. Cuando tú sumas todas las columnas de lo que queda, puedes tener los moles totales. ¿Por qué es importante esto? Porque los moles totales en una reacción gaseosa son imprescindibles para calcular concentraciones, ¿ok? Muy bien. Entonces, si aquí le seguimos, nos damos cuenta que esto que está aquí en el paréntesis, esto que está aquí en el paréntesis, se conoce como el cambio en el número de moles y se representa con la letra delta. Por lo tanto, la ecuación esta que está aquí, que se ve como larga e impráctica, la podemos condensar como esta que está aquí, aprovechando que aquí está la definición de el cambio en el número de moles. Ahora, si a ti te interesa sacar ecuaciones para reactores batch en función de las concentraciones, tú te acuerdas de esta fórmula que ya te la sabes, y estos que están aquí, ¿de dónde salen? Pues salen de acá, de la tabla estequiométrica, pero fíjate una cosa, estos moles de B, si tú quieres dejarlo todo en función de A, tienes que cambiarlos a una relación de moles de B entre moles de A por moles de A0. ¿Para qué? Para que te funcione con la estequiometría. Mira, estos moles de B que están aquí, moles de C, moles de D, tú pudieras dejarlos en función de la estequiometría o de otra manera dejarlos en función de las cargas. Fíjate bien, cuando estamos hablando de los moles iniciales, hay algo que se llama el parámetro teta, que es en realidad, para que lo visualices un poquito mejor, este parámetro en realidad es un parámetro de carga. De la carga inicial que se hace en un reactor por lotes. Observa que para cualquier especie I, los moles iniciales de I se dividen entre los moles iniciales de A y terminan dándote incluso las fracciones mol de carga. Entonces, cuando tú haces eso, observa en la ecuación que sigue aquí abajo que tú puedes expresar los moles de como si fueran moles de A iniciales multiplicados por ese factor de carga. Y esto te ayuda a factorizar los moles de A iniciales, que queda súper comodísimo. Mira, expresas la concentración de B en función de moles de A iniciales, la concentración de C en función de moles de A iniciales y también la de D. Todo gracias a que se definieron estos factores de carga, perdón, parámetros de carga para cada una de las especies, ¿ok? Bueno, entonces, cuando tú ya tienes bien identificada esta ecuación, en donde te dice que la concentración son los moles entre la unidad de volumen, pues lo único que nos hace falta para sacar las concentraciones es tener idea de esta
ecuación de volumen. Entonces, para sistemas batch de volumen constante, lo único que necesitas hacer es decir, el volumen inicial y el volumen final es el mismo. Donde quiera que veas volumen inicial, tú lo puedes sustituir por el volumen, tal cual. Y donde quiera que veas que esté escrito moles entre unidad de volumen, tú puedes escribir concentración de A inicial. Entonces observa cómo una concentración de A queda en función de la concentración de A inicial y la conversión. La concentración de B queda en función de la concentración de A y de la conversión. La concentración de C en función de la concentración de A y la conversión. Lo mismo para D. ¿Qué cambia con estas ecuaciones? Con estas ecuaciones lo que está cambiando es teta, ¿te fijas? Teta de A es 1, teta de B tú lo vas a calcular sabiendo cuál es la relación de carga al reactor. Lo mismo para C y lo mismo para D. Y la otra cosa que está cambiando es la relación de coeficientes estequiométricos. A entre A me da 1, signo negativo porque es reactante. B entre A con signo negativo porque es reactante, C entre A con signo positivo porque es producto y D entre A con signo positivo porque es producto. ¿Te fijas? Y entonces, con esto ya logras tener la concentración en función de la conversión cuando no hay cambio de volumen. Eso es importante. ¿Por qué? Pues porque a la hora que tengas tú ecuaciones como esta, pues ya la vas a poder dejar en función de la conversión, que eso es de lo que se trata. Veamos un ejemplo. Mira, en este ejemplo nos están diciendo que tenemos esta ecuación que ocurre aquí y nos están pidiendo que expresemos las concentraciones en función de la conversión. Y si tú lees con calma el ejemplo, observas lo que te digo, hay que tener presentes los parámetros de carga para poder hacer una tabla estequiométrica. Empezamos con la tabla estequiométrica en función de moles. ¿Te fijas? Todo esto son moles. Esto se parece a la tabla estequiométrica de la teoría. Todos estos son moles. Pero luego le cambiamos a las concentraciones. ¿Por qué? Pues porque si nosotros tenemos que el volumen es constante, si todo, absolutamente todo lo dividimos entre el volumen, pues nos va a dar concentraciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí tienes un ejemplo de cómo saber cuál es el reactante limitante. Si lo lees con calma, te vas a dar cuenta que hay concentraciones que si te dan negativas, ese no es el reactante limitante, ¿correcto? Entonces, sigue despacito este ejemplo para que te des cuenta. Si al ejemplo no lo entiendes, entonces volteas a ver los videos de los que te platiqué. Muy bien, vámonos entonces al siguiente tema, que de acuerdo a lo que veo aquí, me está diciendo que está en la página 141 del PDF. Ajá. Reactores con volumen variable. ¿Cómo le vamos a hacer cuando el volumen es variable? Bueno, pues cuando el volumen es variable tenemos que elegir una ecuación de estado. Y esa ecuación de estado, en este curso, obviamente, de veras no sería así, pero para este curso que estamos tratando con idealidades, la ecuación de estado va a ser la ley de gases ideales. O sea que el asunto de Z lo podemos ignorar. Este asunto de Z lo podemos ignorar. Se van a dar cuenta que en el análisis de reactores de su próximo semestre se trabaja la mayor parte del tiempo con los reactores ideales y se hacen muchas suposiciones. De hecho, el reactor batch con el que vamos a trabajar en este semestre, pues también tiene muchas suposiciones de idealidad. Entonces, ¿para qué queremos una ecuación de estado tan precisa como pudiera ser la de Z? Si estamos hablando de reactores ideales, pues si los reactores son ideales, cuando veamos gases pensemos que son ideales. Al final de los reactores químicos del siguiente semestre, del diseño de reactores, les van a enseñar cómo tratar los reactores reales. Pero para tratar un reactor real, primero tenemos que entender un reactor ideal. Y si voy a estar trabajando con un reactor ideal, pues cuando se hable de gases, vamos a trabajar con gases ideales, por lo menos en este curso aquí conmigo. ¿Ok? Bueno, entonces, si ustedes tienen
Insisto, no vamos a usar Z, ¿ok? Si ustedes tienen el estado, si ustedes tienen el estado inicial y tienen el estado final, este sería el estado final y este sería el estado inicial, cuando dividen uno entre otro, se dan cuenta que pueden reacomodar y dejar el volumen, que no es constante, porque si se acuerdan, en el otro caso decíamos que el volumen era igual al volumen inicial. Ajá, el volumen es igual al volumen inicial, pero en este caso le tenemos que añadir todo esto. Bueno, no, dijimos que el Z no, ¿se acuerdan? Ese al Z no me le hagan caso. En esta clase no. Esto no lo vamos a considerar, ¿ok? Pero todo lo demás sí. Entonces, ¿qué habíamos dicho de los moles totales? Lo que habíamos dicho de los moles totales era que los moles totales se pueden relacionar con los moles totales iniciales, siempre y cuando yo tenga el cambio en el número de moles y aplique esta relación. Y ya sabemos cómo va, ¿ok? Cambio en el número total de moles por molde a reaccionado. Cuando se hace eso, pues entonces resulta una cosa súper interesante. Cuando ustedes hacen eso, sale esto de aquí. Y esto que están viendo de aquí, lo único que es la fracción molde A inicial. Con eso, multiplicado por el cambio en el número de moles, surge un parámetro que se conoce con el nombre de el parámetro de expansión. Ese parámetro de expansión nos dice cómo cambian el número de moles tomando en cuenta la fracción moldea inicial. Y ese parámetro de expansión, al final nos damos cuenta, fíjense una cosa que interesante. Aquí ya no estamos escribiendo moles totales entre moles totales iniciales. Aquí ya estamos diciendo que el volumen depende del volumen inicial, los cambios de presión, los cambios en Z. ¿Qué dijimos de Z? ¿Se acuerdan? Que a Z no la íbamos a tomar en cuenta. Ok, no. Z mala, no. Pero aquí tenemos el asunto de la expansión. Oigan, si se llama expansión, bueno, pues podríamos pensar que cuando ese número es positivo, el volumen crece, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando el volumen se contrae? Eso sucede cuando el cambio en el número de moles es negativo. Pues entonces, cuando esto positivo se vuelve negativo, pues tenemos una contracción. Eso es todo, ¿va? Bueno, entonces, ¡tadán! Ya tenemos la super ecuación con la que vamos a trabajar, que es la que está encuadrada en amarillo, y nos dice que el volumen depende del inicial, de los cambios de presión y temperatura y de esto que tiene que ver con cómo cambia, cómo varía, diría el ranchero, el volumen de un reactor batch. Si nos vamos más para acá, nos vamos a dar cuenta que eventualmente, aquí se los quería mostrar. Esto que está aquí, permítanme un momentito. A esto le tenemos que llevar muy bien la pista. Fíjense bien, para una reacción que se da en fase líquida para un reactor batch, la concentración es simplemente esto. Pero ¿qué creen que para una reacción gaseosa cuando se da en batch, la concentración es exactamente lo mismo? Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta ciertas cosas. Por ejemplo, cuando estamos hablando, le vamos a cambiar aquí el color, así. Cuando estamos hablando de un líquido, para un reactor batch, donde no tenemos cambio de fase, lo que decimos es que los volúmenes son iguales y nos queda una ecuación para la concentración así como esta. Que no tenemos la concentración de B, que quiero la concentración de D. Pues no importa, ahorita la ponemos bien fácil. La concentración de D va a ser igual a la concentración de A inicial, que multiplica a la relación, al parámetro de cargas de D con la relación de coeficientes estequiométricos en positivo, porque D es un producto que multiplica la conversión. Y si queremos la de C, pues lo mismo, la concentración de A inicial por la relación de cargas de C más C sobre A. ¿Por qué? Porque C es un producto.
¿Se fijan? Aquí va el menos. No, queremos la de A. Ah, no hay problema. La concentración de A es igual a la concentración de A0 por el parámetro de carga para A, que siempre por definición es 1, menos A sobre A que me da 1 multiplicado por X. Ya, ahí están todas. Ok, perfecto. ¿Qué pasa con una reacción de gas? Con una reacción de fase gas, observen que el caminito para un batch también se divide en que si tuviéramos un volumen constante, llegaríamos exactamente a la misma ecuación. ¿Ok? Pero si no tenemos el volumen constante, entonces necesitamos esta relación que está aquí. ¿De acuerdo? Con este volumen y la expresión de tablas estequiométricas, ¿se acuerdan? Sacar los moles de, para B, sacar los moles de B y los moles de B entre el volumen, este volumen que está aquí, lo ponemos acá y nos termina dando todo esto, entonces nos quedaríamos con una expresión como este tipo. Si nosotros nos acordamos de aquella relación que vimos de los moles de algo entre los moles totales, cómo dependían de la, de cómo se llama, de las cargas y cómo dependían del factor de expansión, al final de cuentas, terminamos con una ecuación de este tipo. La concentración va a quedar en función de concentración de A inicial, parámetro de cargas. Esto es simplemente la relación de los coeficientes estequiométricos, ¿se acuerdan? Con su signo. Mu de J, pues es simplemente el coeficiente estequiométrico de J entre la letra minúscula A más si es producto, negativo si es reactante. ¿Qué otra cosa tenemos aquí en esta ecuación? Tenemos la conversión, la relación de cargas, de temperaturas y el factor de expansión. Esta es una ecuación de concentración especial para la fase gaseosa en función de la conversión. ¿Y qué creen? Nos va a servir tanto para los reactores por lotes que tienen el volumen variable como para los que no lo tienen variable. Porque si no tienen el volumen variable, pues simplemente el factor de expansión, este que está aquí, lo ignoramos y eso es todo. ¿Ok? Entonces, la tabla estequiométrica nos quedaría, perdón, la tabla estequiométrica ya la teníamos acá arriba. Entonces, pasamos, esa era la figura que les quería mostrar. Ok, perfecto, muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando en el libro de texto vemos sistemas de flujo? Cuando vemos sistemas de flujo, lo que vamos a hacer es que simplemente los vamos a ignorar. Los sistemas de flujo no nos interesan aquí. Entonces, esta tabla estequiométrica, pues no, ni lo volteen a ver, no tiene caso. ¿Ok? Bueno, entonces ya con esto ya vimos la figura 3.6 de la página 144 y ya les enfaticé este punto. Este punto es importante porque esta es una concentración muy general que nos puede servir para cualquiera. Si resulta ser que tenemos que el volumen es constante, esta ecuación se reduce a simplemente decir que la concentración de cualquier especie depende de la inicial con su factor de carga, su parámetro de carga, su relación de coeficientes estequiométricos que multiplica la conversión. Los asuntos del coeficiente de expansión se ignoran. ¿Por qué? Porque el volumen inicial es igual al volumen final. Este factor de expansión surge porque el volumen final no es igual al inicial, pero como en nuestro caso sí lo son, pues así se queda. Y los cambios de presión y temperatura se ignoran cuando el volumen es constante. Entonces,
Este volumen constante me sirve para fase gas y me sirve para fase líquida. Y este de aquí es para fase gas, volumen que no es constante. ¿Ok? Bueno, pues este video se me fue un poquito más largo de lo que yo hubiera querido, pero espero que les sirva. Abusados, hagan por favor lo que tienen que hacer antes de entrar a la clase del martes. Los veo entonces. Hasta pronto.